Muy bien, tengan todos y todas, no sé si decir muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿no? En este sur de Chile donde parece que nunca anochece. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación para acompañarles estas 2 noches, que como ya se ha anunciado, vamos a estar abordando 2 temas de una serie realmente más amplia, que podríamos titular "Cómo enfrentar", ¿no?, los problemas emocionales. Y problemas emocionales, pues hay muchos, aunque hemos decidido abordar 2. ¿Okay? El día de mañana vamos a estar viendo el tema de, lo he titulado así: la fascinación de la muerte. La fascinación de la muerte, ¿no? Cómo se originan los impulsos suicidas al interior de los seres humanos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la muerte resulta atractiva y fascinante para ciertas personas que deciden encontrar en ella una solución a sus problemas? Así que el día de mañana, entonces, vamos a desarrollar el tema del suicidio bajo el título de la fascinación de la muerte. ¿Ok? Cuando uno piensa en el suicidio es muy interesante, ¿no? Porque antiguamente pensábamos que esto era solo un problema personal, y si una persona decide quitarse la vida, bueno, es problema de él o de ella. Pero hoy día ya no es así. Normalmente, cuando uno decide suicidarse, ¿okay?, ya no decide hacerlo solo. Trata de llevarse a la mayor cantidad de gente con él, ¿no? Tal vez es un fenómeno que uno puede ver más en los Estados Unidos, y mucha de esta gente que ya tomó la decisión de quitarse la vida, pero antes de quitarse la vida, pues, ¿no?, toma venganza de todos aquellos que lo hirieron o lo lastimaron. Si finalmente me voy a matar, pues me llevo conmigo a todos aquellos que yo considero que tampoco son dignos de que continúen viviendo. ¿Ok? Así que cuidado con estar haciendo bullying. Hoy en día es pues una práctica de alto riesgo, porque si ese a quien tú lastimaste o humillaste en algún momento decide quitarse la vida, probablemente te lleve a ti con él. Así que ya el suicidio no es solo una práctica individual. ¿Okay? Pero bien, de eso vamos a trabajar el día de mañana también en este lugar a las 8 de la noche. El día de hoy, el tema tiene que ver con la depresión. Yo lo he titulado "La tristeza que mata", ¿no? Ese es realmente un buen título para definir el problema depresivo, ¿no? La tristeza que mata. ¿Ok? Pero quisiera comenzar, ¿no?, este tema, y tomé nota aquí de una de esas historias un poco crueles, ¿no? Se cuenta que un hombre, en medio de su crisis emocional, llamó a un instituto de salud mental, ¿no? Un instituto de salud mental para tratar de poner fin a sus problemas emocionales que tenía. ¿Ok? Y parece que la hora que llamó, pues ya no había nadie, así que le contestó la máquina, ¿no es cierto?, que normalmente contesta cuando no hay nadie, ¿no? Esta contestadora automática. ¿Ok? Y es muy interesante, ¿no?, cómo es la contestadora automática de un instituto de salud mental donde llaman las personas con problemas emocionales. ¿Ok? Y dice que más o menos el mensaje era este. ¿Ok? Entonces era: "Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura". ¿Ok? Y luego decía esto: "Si usted es obsesivo compulsivo, pulse repetidamente el 1, ¿no? ¿Ok? Si usted es emocionalmente dependiente, pídale a alguien que pulse el número 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, marque el 3, 4, 5 y 6.
Si usted tiene delirios de persecución, nosotros sabemos quién es, lo que hace y lo que quiere. Así que espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre alucinaciones, marque el número 7 en el teléfono gigante de colores que usted es el único que ve. Si usted es esquizofrénico, dice, escuche cuidadosamente y oirá una voz en su interior que le dirá qué número tiene que marcar. Si usted tiene autoestima baja, cuelgue, porque todos los operadores están atendiendo a personas más importantes que tú. Si usted es depresivo, dice, no importa qué número marque, nadie podrá ayudarlo con sus problemas. Y así se siente el depresivo realmente, ¿no? Este estado de ánimo es un momento en la vida que uno llega en que uno siente que no hay solución, que no hay esperanza, no importa lo que yo haga, realmente nada me va a ayudar a salir de este problema, ¿no? Como dice esta última parte. Si usted es depresivo, mire, no importa qué número marque, nadie podrá ayudarlo. ¿Y cuántos hemos vivido una situación así, ¿no? Llegar un momento que sentimos que no hay nada ni nadie que pueda hacer algo por mí. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este tema? Ya que estamos en una iglesia cristiana, vamos a tratar de abordar el tema de la depresión desde una perspectiva cristiana. Y para esto yo quisiera que nos centremos en analizar la vida del primer ser humano, de la primera persona de la cual existe un registro escrito que se deprimió, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la primera persona de la cual hay un registro escrito, un testimonio escrito que atravesó un estado depresivo? A ver, ¿quién les viene a la mente? ¿Elías? Sí, bueno, Elías era alguien que se deprimía frecuentemente, ¿no? Pero hay alguien mucho anterior a Elías. Job, no, Job también es otro personaje bíblico que se deprimió, pero hay uno mucho más antiguo que Job. Adán, bueno, me imagino que cuando Adán se casó se deprimió, pero no tenemos un registro escrito al respecto, ¿ok? Pero sí lo tenemos de uno de los hijos de Adán y Eva, y es Caín. Y de Caín, uno de los 3 hijos varones que tuvo Adán y Eva, tenemos un registro escrito que atravesó un estado depresivo, ¿ok? Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 4, y ahí justamente se nos narra la vida de Caín y vamos a leer en qué momento el relato nos muestra que Caín se deprimió. ¿Okay? Dice, libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer del verso 3 en adelante. Y dice ahí la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de sus primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y miren lo que dice el texto: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren esa frase tan interesante del texto. Dice que Caín se airó en gran manera, o sea, se llenó de furia, de rabia, de cólera.
¿ok? Y luego de ese estallido de ira, el texto dice, y decayó su semblante, ¿no? Ahora, ¿cómo no se da cuenta cuando una persona está deprimida? ¿Dónde inmediatamente uno puede percibir que esa persona está deprimida? En el rostro, ¿no? El rostro del deprimido es algo que no se puede ocultar. Esa melancolía del alma, esa tristeza que lo embarga. Y cuando el texto bíblico dice de Caín, y decayó su semblante, lo que nos está narrando, porque en ese tiempo no existía el término técnico depresión, pero el hecho de que no existiera el término depresión no significa que las personas no se deprimían. Solo que la Biblia lo va a mostrar de una manera mucho más descriptiva que conceptual. Y lo va a decir así, y decayó su semblante. ¿Ok? Ahora, por supuesto que todos conocemos la vida de Caín y su final trágico, ¿ok? Porque Caín terminó siendo el primer homicida de la historia. Pero cuando uno quiere entender qué pudo llevar a un hombre a asesinar a su propio hermano, ¿no? ¿Qué pudo llevar a Caín a cometer este acto brutal, violento contra su hermano menor Abel? Bueno, desde un marco conceptual psicológico, yo creo que lo que llevó a Caín a asesinar a su hermano fue un estado depresivo no curado, un estado depresivo no solucionado. Y uno de los mayores aportes de la psicología y la psiquiatría contemporánea para entender la violencia que existe en el mundo es que mucho de la violencia que existe en el mundo tiene su causa en estados depresivos. Detrás de un hombre violento, normalmente hay un hombre depresivo. Y a Caín nos muestra esta tremenda conexión entre depresión y violencia. ¿Ok? Entre depresión y violencia. Entonces, de ahí la importancia de abordar este tema. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que básicamente vamos a trabajar? Por supuesto que cuando uno habla acerca de la depresión, ¿no? Hay diferentes niveles de depresión, ¿no? De repente hay un nivel más leve, que todos aquí hemos vivido en algún momento, pero bueno, con un poco de fuerza de voluntad, de ánimo, con relaciones significativas alrededor, con buenos apoyos emocionales, pues uno puede salir de esas situaciones por sí mismo, ¿ok? Esos son estados depresivos más leves, que todos hemos vivido en algún momento, todos nos hemos entristecido, todos hemos experimentado alguna pérdida, ¿no? Pero que hemos podido enfrentar y solucionar. Pero cuando hablamos de Caín, y estamos hablando ya de una depresión severa, de una depresión donde definitivamente no bastan los recursos personales, donde necesitamos apoyo, donde necesitamos ayuda, ¿no? Porque solos definitivamente no vamos a salir de esa situación. Entonces, esos son ya casos depresivos mucho más severos, más profundos. Y de esos estados depresivos queremos hablar el día de hoy. ¿Ok? Ahora, lo otro que quiero decir es que hablar de la depresión es hablar de un tema muy complejo, ¿no? Y tal vez lo más complejo para abordar el problema de la depresión es tratar de explicar su origen. ¿Cómo se originan los estados depresivos? ¿No? Y por supuesto, ahí estamos entrando en un tema donde la ciencia no se ha puesto de acuerdo. ¿Ok? Para algunos, la depresión tiene un origen más clínico. ¿Ok? El problema tiene bases más biológicas. Entonces, es un problema básicamente de falta de conexión a nivel de los neurotransmisores. Y entonces, quienes tienen este enfoque de que la depresión tiene un origen clínico, un origen biológico, entonces probablemente pues dan medicación, ¿ok? Y si hay alguien aquí pues que
que ha sido medicado en ese sentido, por favor, nada de lo que digamos te lleva a tomar la decisión de dejar los medicamentos, por favor, ¿no? Lo que estoy diciendo es que básicamente esto es una teoría que explica el origen, ¿no? De la depresión. Es una cuestión más, entonces, que tiene un fundamento más en la salud física, ¿ok? Pero no es la única teoría, ¿ok? Hay otros que toman un poco más de distancia y vamos al menos a ser muy claros. Al menos hoy el enfoque no va a ser clínico, ¿ok? Aunque reconocemos el aporte que la medicina, sobre todo la psiquiatría, aporta en este campo, pero no vamos a abordar este problema de una perspectiva clínica. Yo creo que vamos básicamente a usar dos marcos teóricos para trabajar el tema y entender la depresión en Caín y las maneras en que podemos ayudar a una persona. ¿Ok? Entonces, va a ser un poco más en el campo más psicoanalítico, ¿ok? Donde básicamente la depresión se explica como una persona que vuelca la ira y la impotencia hacia sí mismo, o los enfoques más cognitivos, que se centran más en que la depresión tiene una causa en una interpretación equivocada de la realidad. ¿Ok? Entonces, más o menos nos vamos a mover ahí. Ahora, igual, cada depresión es cada depresión. Casi podríamos decir que no hay una sola depresión, ¿no? Cada persona la vive de una manera totalmente distinta y a veces lo que ayuda a unos no ayuda a otros. Hoy vamos a ver la depresión, el origen de la depresión y posibles soluciones para la vida de Caín. ¿Okay? Y cada uno libremente desde esta reflexión podrá decir, bueno, esto me puede ayudar a mí, esto no me puede ayudar a mí, ¿no? Pero no significa que todas las depresiones se expliquen a partir de cómo se origina la depresión en Caín, ni todas las soluciones se agoten a partir de las posibles soluciones para Caín. El tema es mucho más complejo, ¿ok? Pero vamos a partir de esta historia de vida para aprender algunas lecciones que tal vez nos puedan ser de ayuda, ¿ok? Muy bien, entonces el tema es complejo y no perdamos la perspectiva de la complejidad. Eso no lo dejemos en ningún momento. Muy bien. Ahora, ¿cómo se origina la depresión? Al menos en la experiencia de Caín. No necesariamente será en tu experiencia particular, pero al menos en la experiencia de Caín, ¿cómo se origina la depresión? Fíjense que antes que el texto diga que decayó su semblante, o ya hemos visto que en otras palabras, entró en un estado depresivo, o sea, antes que la Biblia diga esto, aparece otra emoción destructiva poderosísima. ¿Cuál era? La ira extrema, ¿no? Literalmente aparece lo que en el texto podríamos decir una explosión de cólera. Porque el texto dice, y se airó Caín en gran manera. O sea, no dice que solo se enojó, no dice que solo le dio rabia. No. Lo que el texto quiere decir es que antes que aparezca la depresión, Caín vivió una explosión de cólera, de ira, de furia, si lo quieren decir en otras palabras. Y se ensañó, se enojó, se molestó, se airó. Y dice que lo hizo en gran manera, ¿no? Y como consecuencia de esa ira extrema que él vivió, dice que decayó su semblante. Ahora, ¿qué provocó esta ira, esta furia en Caín? Bueno, si hemos leído el texto con atención, lo que provoca esta ira es que Caín siente que ha sido tratado de manera injusta. Eso es lo que siente Caín. Siente que ha sido tratado de manera injusta. ¿Ok? Ahora, ¿quién siente que lo trató de manera injusta? Dios. Él siente que Dios, ¿no es cierto?, es injusto con él.
¿Qué es lo que provoca este sentido de injusticia? Bueno, el relato comienza diciendo que los dos hermanos, Caín y Abel, pues llega el momento que traen sus ofrendas a Dios. ¿Ok? Y el texto entonces menciona que Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano menor Abel, y no solo la vio con agrado, sino que la aceptó. Pero no así con Caín. O sea, Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, y porque no vio con agrado la ofrenda de Caín, Dios la rechazó. ¿Ok? Y entonces, en la lectura de Caín, de por qué Dios no acepta su ofrenda, ¿ok?, él siente que Dios ha sido injusto con él, ¿ok?, al rechazarlo. Caín se siente rechazado, y rechazado por Dios mismo. Como que Caín siente, no, mi hermano menor es el preferido de Dios, por eso aceptó su ofrenda. A mí no me ama de la misma manera, a mí Dios no me quiere de la misma manera, por eso Dios ha sido parcial conmigo y Dios ha rechazado mi ofrenda. Dios ha sido injusto. Ahora, ¿cuántas veces en la vida nosotros sentimos que Dios, si es que crees en Dios, o la vida, ¿no?, si no crees en Dios, algunos no dicen a Dios, sino la vida, ¿ok?, ha sido injusta contigo, de alguna u otra manera? ¿Ok? ¿Cuántas veces te has sentido injustamente rechazado por otros? Ahora, pero la particularidad es que frente a ese trato injusto, Caín se siente totalmente impotente. Y eso es lo otro. O sea, él siente que él no puede hacer absolutamente nada para poder cambiar ese trato injusto de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer para que Dios lo ame a él como ama a su hermano Abel? Siente que no puede hacer nada. ¿Y cuántos de nosotros enfrentamos momentos de la vida así? ¿Ok? Entonces, sentimos, por ejemplo, la muerte de una persona que amamos y amamos profundamente. Y frente a esa realidad, no solo sentimos que es injusta porque o murió tan joven, o sentimos que es injusta porque hay otros que merecían morir, porque era gente tan mala y sigue viviendo, y esta persona que era tan buena murió. Pero a la vez nos sentimos totalmente impotentes. Sentimos que no podemos hacer nada frente a esa situación. Y entonces, cuando sentimos que hemos sido tratados de manera injusta, cuando nos sentimos totalmente impotentes, no podemos hacer nada frente a ese trato injusto, entonces desencadena la ira. Y esa fue la razón de la ira entonces. Pero, ¿qué hace que de la ira se pase a la depresión? Es literalmente cuando lo que ocurre aquí es cuando tú dejas que esa ira extrema se vuelque hacia ti mismo. Literalmente, la depresión desde una perspectiva psicoanalítica es una persona que se traga su propia ira. El origen de la depresión, desde una perspectiva psicoanalítica que nos ayuda a entender la depresión en Caín, es literalmente la ira volcada hacia ti mismo. Porque no tienes cómo hacer que esa ira salga hacia afuera. Entonces, literalmente entonces es una persona que se come, se traga su propia rabia, su propia ira, porque siente que no puede hacer nada para liberarla de manera constructiva hacia afuera. Tal vez la depresión puede ser definida así, ¿no? Es una persona
que siente que alguien lo ha tratado de manera injusta, arbitraria, pero no puede hacer nada frente a ese trato, estalla en ira, ¿ok? Y literalmente es una persona que se toma un veneno. El deprimido es una persona que se toma un veneno con la esperanza que aquel que lo ha herido se muera. Lo voy a repetir. Es una persona que se toma un veneno con la esperanza de que aquel que te ha herido se muera. Pero ¿quién es el único que se va a morir? El que se traga el veneno, ¿no? Porque eso no le va a hacer ningún daño a aquel que crees que te lastimó. Entonces, en el caso de Caín es muy claro. Siente que Dios lo ha tratado de manera injusta, siente a la vez que no puede hacer nada frente a eso, estalla en ira, pero ¿qué puede hacer para volcar su ira hacia afuera? Tomar una metralleta, disparar al cielo. ¿Cómo se venga de Dios? Se come su propia ira, y cuando la ira es volcada hacia ti mismo, esto desencadena un estado depresivo, ¿no? Entonces ya podemos entender esa conexión. Y se airó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ok? Ahora, habiendo entendido el origen de la depresión en Caín, que puede también explicar el origen de la depresión en algunas personas, no en todas, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que está en un estado depresivo? ¿Okay? ¿Cómo podemos ayudarlo? Entonces, y permítame rápidamente ver 5 cosas que Dios hizo para ayudar a Caín a salir de su depresión. Y 5 cosas que podemos hacer aquellos que estamos alrededor de alguien con problemas depresivos. ¿Ok? 5 cosas que Dios hizo para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. Miren lo que dice el texto. Luego que Caín se deprime, ¿no? En el verso 5 ya hemos visto al final, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso 6 y 7 nos van a mostrar estas 5 cosas que Dios hizo para ayudar a Caín a salir de su depresión. La primera dice el verso 6, entonces Dios dijo a Caín. Miren cómo arranca la solución. Dice, entonces, como consecuencia de el estado depresivo en el que Caín cayó, Dios toma la iniciativa, se acerca a Caín y le habla. Entonces Dios dijo a Caín. Así que podríamos decir que la primera cosa que podemos hacer para ayudar a alguien a salir de la depresión es hablarle. Sencillamente hablarle, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Okay? Miren, lo primero que debemos recordar es que cuando una persona está deprimida, normalmente no busca ayuda. El depresivo normalmente es una persona que no busca ayuda. Se ha tragado su propia ira, está deprimido, pero no va a buscar ayuda. Entonces, lo primero que el texto nos muestra es, ¿quién busca a quién? ¿Es el depresivo que busca al terapeuta o el terapeuta que busca al depresivo? Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que lo busca. Es Dios el que le habla. Él no espera que sea Caín el que venga a él a solicitar su ayuda. No, Dios toma la iniciativa. Y esa es una de las cosas que debemos aprender los seres humanos alrededor de personas deprimidas. No esperes a que él o ella tome la iniciativa para buscar ayuda a su problema. Nosotros que estamos alrededor debemos tomar la iniciativa. Así que Dios toma la iniciativa y le habla. ¿Por qué hablar es importante en este contexto? Porque la persona deprimida naturalmente va a tender a hacer cosas que lo van a llevar a deprimirse más.
a que este ciclo de tristeza se alimente y se incremente. ¿Qué hace un deprimido, no? Que normalmente lo va a llevar, sin darse cuenta, lo va a llevar a deprimirse más? Se aísla, busca estar solo, ¿ok? Y no se da cuenta que la soledad lo que hace finalmente es incrementar su depresión, ¿ok? Entonces, el texto nos muestra que Dios irrumpe en la vida de Caín y rompe con su silencio, ¿okay? Porque el deprimido vive en ese silencio, ¿okay? Entonces, y le habla. Así que es lo primero que tenemos que hacer, ayudar a la persona a salir de su aislamiento, a no dejarle, ¿no? que vive en ese silencio mortal. Y Dios irrumpe en su silencio, le habla. Así que es lo primero que Dios hace, ¿no? No permite que él siga alimentando ese proceso depresivo a través del aislamiento y la soledad. Entonces le habla. ¿Qué más hace Dios? Dice el texto, entonces Dios dijo a Caín, y miren que lo segundo es que Dios le dice así, ¿por qué? Miren la pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Por qué? Dice, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has llenado de ira, de furia, de enojo? ¿Por qué te has airado de tal manera? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué no has abierto la puerta a la depresión en tu vida? Dios no hace lo que normalmente nosotros hacemos cuando una persona está deprimida. Y normalmente lo que nosotros hacemos es nos acercamos a la persona, ¿no? Y lo acariciamos la espalda, le decimos no te preocupes, ya todo va a pasar, ¿no? Todo tiene una solución, no tomes tan en serio las cosas. No. Dios no da ese, a veces un consuelo un poco barato, ¿no? No. Las primeras palabras que salen de los labios de Dios para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo es ¿por qué? Ahora, cuando uno trata de entender esta lógica, ¿okay? Lo que debemos recordar en medio de esta realidad es que el deprimido es una persona que naturalmente va a buscar, uno, ya vimos, aislarse. Pero lo segundo que va a buscar una persona deprimida es alimentar un sentimiento de víctima. Se victimiza, ¿no? Entonces, es la típica persona, pues, ¿no? Que si hablara hoy en día, ¿no? Diría, nadie me entiende, nadie me comprende. El deprimido tiende a desarrollar lo que muchos en psicología llaman un mecanismo distorsionador de la realidad. O sea, distorsiona la realidad de tal manera que solo ve aquellos aspectos de la realidad que lo ubican como víctima. ¿Ok? Los otros aspectos de la realidad los obvia. Entonces, eso se llama en psicología un mecanismo distorsionador de la realidad. Cuando Dios le dice, Caín, ¿por qué te has airado? ¿No? ¿Cuál era la interpretación de Caín? Era esta: Señor, yo me he airado porque tú has sido injusto. Yo me he airado porque tú preferiste a mi hermano menor que a mí. Yo me he airado, ¿no? Porque yo he sentido claramente que tú amas más a mi hermano que a mí. Y ahora Dios le dice, no, esa no fue la razón por la que yo acepté la ofrenda de tu hermano y rechacé la tuya. La manera en que tú lees e interpretas la realidad no es correcta. La razón realmente por la que yo no acepté tu ofrenda, y el texto lo menciona con claridad, ¿no? Supongamos
que es domingo 10 de la mañana, hora en que los dos hermanos tenían que venir a traer sus ofrendas a Dios. En ese tiempo no existía el dinero, entonces cada uno traía la ofrenda que era producto de su trabajo. Caín era un agricultor, un campesino, trabajaba la tierra. En cambio, Abel era un pastor, ¿no? Tenía ganado, tenía ovejas. ¿Okay? Entonces, el relato dice claramente que aquí Caín representa el prototipo de la persona que hace las cosas por cumplir. Y el texto quiere ser muy claro en mostrarnos a un Caín que hace las cosas por cumplir. Entonces, si el encuentro con Dios ahí en el altar era a las 10 de la mañana, Caín se levantó a las 9:55, ¿no? Y entonces, voy a llegar tarde, y salió corriendo, ¿no? La ofrenda, tengo que llevarla, y agarró pues la primera papa, la primera yuca que encontró. El texto dice, y trajo una ofrenda a Dios. Así dice el texto de Caín, una ofrenda a Dios. Entonces agarró ahí la primera yuca que encontró, llegó corriendo, ¿no es cierto?, al altar del sacrificio y le dijo, mira Dios, ahí está tu yuca, ya sé feliz, ya cumplí contigo. Entonces el texto dice, Dios vio su corazón, que alguien que hace solo las cosas por cumplir, y no le agradó su corazón. Y porque no le agradó su corazón, tampoco recibió su ofrenda. En cambio, el contraste con Abel es muy claro. Dice que Abel no es el que hace las cosas por cumplir. El hermano menor es el que en todo lo que hace da lo mejor de sí. Y si el servicio era a las 10 de la mañana, Abel se había levantado a las 8 de la mañana y entre todas sus ovejas buscó la más gordita, la más blanquita, la mejor de todas. Y dice así, que Abel buscó entre todas el primogénito, la mejor, y le llevó a Dios lo mejor que él tenía. Y entonces Dios vio el corazón de Abel y le agradó su corazón. Y porque le agradó su corazón, aceptó su ofrenda. ¿Qué interpretación tan distinta la que tenía Dios de lo que había pasado que la que tenía Caín? Dos lecturas de los mismos hechos, los mismos acontecimientos, la misma realidad, pero totalmente diferente. Por eso Dios agarra y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te has ubicado como una víctima? Tú no eres una víctima. Tú eres también una persona moralmente responsable de lo que estás viviendo. ¿Ok? Ahora, se cuenta una historia muy interesante. Dice que había una carretera, pero que era de doble vía, ¿no? O sea, un lado iba en un sentido y el siguiente, al costado, la otra vía iba en sentido contrario, ¿no? Entonces, y bueno, y llegó un momento en que había un hombre que estaba manejando su auto, ¿ok? Entonces iba en la vía que le correspondía e iba a entrar a una curva. Pero él ya no veía lo que estaba al otro lado de la curva, ¿ok? Y él iba entonces a entrar a la curva. En eso, en el sentido contrario, ¿no?, venía una mujer manejando, ¿ok? Paciencia, parece un chiste machista, pero no él es. Okay. Venía una mujer manejando, ¿no?, que también entra a la curva, pero cuando entra a la curva, ella se sale del carril que le correspondía e invade el carril donde venía el hombre manejando. Oye, cuando ya la mujer se salió de su carril, el hombre venía y el hombre se da cuenta que se van a estrellar. Entonces el hombre pues gira hacia la derecha, ¿no?, sale del carril y con las justas logra pasar. Entonces, pero en el momento en que se cruzan, la mujer le grita al hombre, ¡cerdo!
Cuando el hombre escuchó esa palabra, sardo, se llenó de ira, dijo: ¿qué le ocurre a esta mujer? Todavía maneja tan mal, se sale de su carril. Si no fuera por mi habilidad, casi nos estrellamos. Y cuando lo hacemos, y encima agarra y me insulta y me dice sardo, ¿no? Y el hombre furioso. Entonces cruzan los autos, entra nuevamente a la vía y se estrella con un cerdo. Porque había un cerdo que estaba en la vía. ¿Qué quiso hacer la mujer cuando le dijo al hombre cerdo? ¿Quiso insultarle? ¿Quiso advertirle? Hay un cerdo en la pista, por eso yo me he abierto. ¿Me dejo entender? Por eso tuve que dejar mi carril. Había un cerdo en la pista y te estoy diciendo: cuidado, hay un cerdo, ¿no? Pero el hombre, ¿cómo lo tomó? Lo tomó como si fuera así es el deprimido. El deprimido es la persona que puede estar ahí sentada y de repente ve a 3 de sus amigos, 4 de sus amigos que están conversando. Él ni siquiera ha escuchado de qué están conversando. Pero este sentimiento de víctima y este mecanismo distorsionador de la realidad, ¿no? Inmediatamente le va a decir a él: están hablando de mí y están hablando mal. Y tal vez ellos están hablando de lo mal que jugó Chile ayer, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Es cierto, ya los esperamos en Perú, no se preocupe ya. Entonces de repente están hablando de fútbol, están hablando de otro tema. Pero este mecanismo distorsionador de la realidad, este sentimiento de víctima, ¿ok?, que él tiene, hace que interprete la realidad siempre de manera distorsionada y de la peor manera. Por eso Dios se acerca a Caín y le dice: ¿por qué? Tienes que interpretar bien la realidad. ¿Ok? Entonces, esos son elementos centrales para entender. Entonces, Dios le habla, Dios lo confronta. ¿Por qué? ¿Ok? En tercer lugar, Dios le propone. Y le propone un camino de solución a su problema. Le dice: Caín, ¿quieres salir de tu estado depresivo? ¿Quieres que esta tristeza que te está destruyendo y carcomiendo por dentro acabe? ¿Quieres salir de la depresión? Dios le va a proponer un camino de solución. Miren lo que dice el siguiente texto. Dice, verso 7: si bien hicieres, si bien hicieres. Entonces, ¿cuál es el camino de solución que Dios le está proponiendo a Caín para salir de su depresión? ¿Cuál es? Si bien hicieres. ¿Cuál es la propuesta? Hacer lo correcto. Haz lo correcto. Haz lo que debiste haber hecho desde un principio. Y vas a ver que todos tus problemas se van a solucionar. En el caso de Caín, ¿qué significaba hacer el bien? ¿Qué tenía que hacer Caín para que todo se solucionara? Vuelve a tu tierra, cambia la actitud de tu corazón, tráeme la mejor de los frutos que la tierra te ha dado y ofrécelo a mí. Y verás que todos los problemas entre tú y yo se solucionan. La gran propuesta de solución de Dios a la depresión, imagínense, es escrito tanto y tanto y tanto, y Dios lo resume en una frase pequeña: si bien hicieres, si haces lo correcto, verás que vas a salir de tu situación de depresión. ¿Ok? Algo así de sencillo. Si hicieres bien. ¿Ok? Pero ahí, claro,
el depresivo tiene serios problemas, ¿no? Porque esto apela a la voluntad, a hacer el bien, a hacer las cosas correctas. Y normalmente el depresivo es alguien que busca la solución, pero busca la solución básicamente alterando su mundo emocional, alterando su mundo afectivo. Por eso el depresivo va y quiere beber alcohol en exceso. Porque cuando bebe alcohol en exceso o se droga de alguna u otra manera, ¿no? Entonces lo que está haciendo es alterar el cuadro emocional. Pero nada ha cambiado. Entonces se vuelve lo que muchos llaman un maníaco depresivo, ¿no? Entonces cuando bebe, cuando altera su mundo emocional, a veces ciertos medicamentos también ayudan a eso. Entonces vive tiempos de euforia, ¿no? Pero cuando los efectos del alcohol o de la droga termina, como el problema de fondo no se ha solucionado porque no ha habido el compromiso de hacer el bien o de hacer las cosas correctas, cae, ¿no es cierto?, en la depresión nuevamente. Y nuevamente entonces droga, alcohol, medicamento, tipos de euforia. Interesante que muchos dicen que a veces el culto también sirve como una droga para el depresivo, ¿no? Entonces viene el domingo a la mañana, sí señores. Claro, su tiempo de euforia. Pero cuando los efectos del culto terminan, otra vez abajo. Y es arriba, abajo, ¿no? Entonces, porque no ha habido un cambio en la realidad. Miren, para muchos de nosotros, nuestros estados depresivos se solucionarían solo acercándonos a alguna persona y sencillamente decir, perdóname. O sencillamente decir, te perdono. Todos nuestros problemas depresivos se solucionarían con esa palabra mágica. Perdóname. Te perdono. Pero el orgullo es tan fuerte, ¿no?, que no nos permite hacer lo que el texto dice. Si hicieres bien. Entonces, así que Dios le propone un camino de solución. En cuarto lugar, Dios le advierte, ¿no? Le advierte. Porque luego la cuarta cosa que va a hacer Dios por él es decirle, y si no hicieres bien, miren lo que dice el texto. Si sabiendo lo que debes hacer, por muy duro, por muy difícil, por mucho que implique para ti tener que humillarte, por mucho que implique para ti reconocer que te equivocaste, por muy duro que sea, pero si no haces el bien, dice, y si no haces el bien, si persistes en seguir alimentando tu estado de víctima, si sigues negando la realidad y solamente enfatizando y exagerando aquellos aspectos, sí, que te ubican como una víctima, pero los otros los silencias. Si sigues alimentando este mecanismo distorsionador de la realidad, miren lo que dice el texto. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Miren, yo no creo que en un primer momento la depresión sea pecado. No lo creo. Yo creo que la depresión es una reacción hasta cierto punto, vamos a decir, natural frente a algún problema que siento que no estoy lidiando bien. ¿Ok? Es una manera, yo diría, equivocada de tratar de solucionar problemas que enfrento en la vida. No lo definiría como pecado. Y ni la Biblia lo hace. Pero sí la Biblia dice, pero entendiendo la solución y persistes, entonces la depresión sí puede ya volverse un problema emocional, un problema espiritual. Y ya podemos entrar a definirlo como pecado. Por eso dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea,
esto ya no se vuelve solamente un problema personal o un problema de relaciones, ya se vuelve un problema espiritual, ya es un problema con Dios. Y es un problema que vas a tener que solucionar con Dios. Pero cuando dice el pecado está a la puerta, lo que está diciendo el texto es que algo peor puede ocurrir. Miren, cuando uno está deprimido, el gran problema de la depresión es que nuestras reservas morales bajan y se debilitan. Y comenzamos a pensar en hacer cosas que en nuestro sano juicio jamás las hubiéramos ni siquiera pensado. Por ejemplo, vengarnos. Vengarnos de aquellos que creemos que son responsables de mi sufrimiento. El mal está a la puerta. Lo que Dios le está diciendo es: mira, Caín, si no sales de esta situación, algo peor puede pasar. El pecado está a la puerta. Nos hace profundamente vulnerables al mal y al malo, ¿no? Por eso las personas deprimidas pueden hacer esos actos violentos que hoy vemos en el mundo, ¿no? Que no lo harían jamás si estuvieran emocionalmente sanos. Por eso Caín comenzó a soñar con la venganza. Y él dijo: a Dios, así como amas más a mi hermano que a mí, como prefieres a mi hermano que a mí. Y Caín se siente profundamente rechazado. Entonces dice: me voy a vengar. ¿Y cómo busca vengarse de Dios? Ya que amas tanto a mi hermano, te haré sufrir como me has hecho sufrir a mí. Y es eso lo que lleva a Caín noche tras noche a comenzar a imaginar y alimentar esta sed de venganza. Algo peor puede pasar. Entonces Dios le advierte, ¿ok? Y lo último, a ver, vamos a recordar hasta aquí las 4 cosas que Dios hizo por Caín para ayudarlo. Primero, Dios le habla, ¿ok? Segundo, Dios le confronta. ¿Por qué? Tercero, Dios le propone un camino de solución: hacer el bien. 4, Dios le advierte. Le dice: mira, y si no lo haces, algo peor puede ocurrir. Y en quinto lugar, Dios le anima. Qué interesante que las últimas palabras de Dios para Caín son palabras de ánimo y esperanza. Y finalmente le dice a Caín, ¿qué le dice? Miren lo que le dice, ¿no? Le dice: con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le dice a Caín: y mira, ya, Caín, con todo podemos discrepar sobre muchas cosas, le dice. Tal vez no vemos la realidad de la misma manera, no importa si no llegamos a un acuerdo, pero con todo, le dice, tú puedes tomar control de esta situación. Tú puedes enseñorearte de ella, tú puedes dominar esta situación y yo estoy contigo para ayudarte. Son palabras de ánimo. Tú puedes salir, tú tienes los recursos para poder hacerlo. No estás solo, yo estoy contigo. Podemos salir juntos de esa situación. Con todo le dice: a ti será tu deseo y tú podrás dominarlo. ¿Ok? La depresión no tiene que tener la última palabra sobre tu vida. Dios termina con palabras de ánimo y esperanza para él. ¿Por qué? Porque el deprimido no ve solución. El deprimido es la persona que no ve puertas para salir de su problema. Todo es oscuro. ¿Okay? Por eso la depresión es una antesala del suicidio que vamos a ver mañana. Normalmente las personas que toman la decisión de suicidarse son personas que han vivido largos periodos depresivos.
La depresión es la antesala del suicidio, pero no es que la persona realmente quiere, en el fondo, quitarse la vida. Cuando una persona se suicida luego de un estado depresivo severo. No, lo que la persona quiere hacer es terminar con el problema que le produce dolor y sufrimiento, pero como él no ve cómo puede terminar con el problema que le trae tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento, decide finalmente quitarse la vida. Pero lo que él en el fondo o ella en el fondo quiere hacer es terminar con el problema. Pero como no ve solución, termina quitándose la vida. Por eso las últimas palabras son palabras de ánimo y esperanza para Caín. Así que miren las 5 acciones de Dios. Dios le habla, Dios lo confronta, Dios le propone, Dios le advierte y Dios lo anima. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y Dios tuvo éxito? Dios finalmente logró sacar a Caín de su estado depresivo y Dios logró que Caín no terminara como terminó. ¿Dios tuvo éxito o no? Yo sé que esta palabra normalmente en nuestra teología no está muy asociada a la palabra Dios y es asociar a Dios con fracaso. Normalmente siempre asociamos a Dios. Bueno, aquí hay, mientras van arreglando, aquí hay un gran misterio, ¿no? Aló, sí. Allá, okay. Fíjense, ¿cómo te sentirías tú? Mira cómo te sentirías tú. Algún amigo tuyo vino a hablar contigo con serios problemas depresivos o serias tendencias suicidas. Habló contigo, tú le diste consejos, ¿no? Oraste por él, lo ayudaste. Cuando terminó de hablar contigo salió muy animado. Tú saliste muy contento de esa conversación porque sentiste que lo ayudaste. A las 2 horas que él o ella se fue, te llaman por teléfono y te dicen, mira, la persona que habló contigo hace 2 horas se acaba de quitar la vida. Y el último que habló con él fuiste tú. ¿Cómo te sentirías? Muy mal, ¿no? Caín salió de hablar con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó a su hermano y lo mató. Y el último que habló con él para tratar de alterar, cambiar ese accionar que ya se podía ver, fue Dios. A veces los terapeutas, sean académicos, psicólogos, psiquiatras o espirituales, pastores, sacerdotes, a veces nosotros creemos que podemos ser más eficaces que Dios. Y nosotros sí tenemos la capacidad cuando irrumpimos pastoralmente y lo aconsejamos bien y hacemos bien la terapia y hacemos bien el método que nos enseñaron. Entonces éxito garantizado. No, aquí no hay éxito garantizado. Ni siquiera Dios pudo hacer que el destino de Caín cambie. Porque aquí está el misterio de la libertad humana. Es un misterio. ¿Por qué Dios decide detenerse en el límite de mi libertad? Aquí ese texto nos recuerda que no somos títeres en las manos de Dios, como algunos a veces parecen plantear la relación con Dios. No, Caín no fue ningún títere. Para bien o para mal, Dios honró el don precioso que le dio a los seres humanos, el don de la libertad. El don de elegir. Es un misterio que Dios decida detenerse, ¿no? A veces en algunos como no se detiene mucho como quisiéramos, pero se detiene. Pero ¿qué es la única paz que yo siento que tú como consejero, si ves una experiencia así de fracaso o Dios siendo
Imagínate, Caín tuvo al mejor consejero, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, al mejor pastor, a Dios mismo. Dios lo acostó en su sillón, ¿no? Dios le hizo sanidad interior, Dios mismo. Y no logró que el destino de Caín cambiara. ¿No? Qué petulancia la que tenemos la gente que ha sido formada en las ciencias psicológicas o psiquiátricas, de pensar que tiene más poder que Dios. ¿Ok? Pero ¿qué es la única paz que uno puede tener? Yo siempre, la única paz que uno puede tener en momentos así es decir dos cosas. Hice todo lo que pude haber hecho por esa persona. Aquí encontramos un resumen realmente, ¿no? La terapia debe haber sido mucho más larga, tal vez de varios días, pero aquí el autor nos está dando un resumen de lo que fue el encuentro con Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios hizo todo lo que pudo haber hecho por Caín, honrando su libertad, sin manipularlo? ¿Había algo más que Dios pudiera hacer? Yo creo que Dios hizo todo lo que estaba a su alcance hacer. Hacer más era manipularlo. Hacer más era invadir su derecho a la libertad y a la decidir el camino que quiere tomar. Con qué facilidad los padres, los consejeros, manipulamos e invadimos porque queremos que las personas finalmente hagan lo que nosotros queremos. Y la pregunta es, ¿y Dios lo hizo en el tiempo oportuno? ¿Actuó preventivamente antes que las cosas se den? Sí. Dios hizo todo lo que pudo hacer y Dios lo hizo en el tiempo oportuno. Pero eso no garantiza el éxito. Recuérdenlo, que en el reino de Dios el fracaso también es posible. ¿Ok? Por eso Caín aparece en la Biblia como un antimodelo. Finalmente Caín es alguien como el cual aparece en las páginas para no ser así. Pero si Caín es el antimodelo, y quiero ir terminando, si Caín es el antimodelo, Caín es como el cual no hay que hacer, entonces, ¿quién es el modelo? ¿Quién es como el cual sí hay que hacer? ¿Quién es el anti-Caín? Yo lo llamo el cuadro depresivo perfecto. O sea, y ese es Jesús de Nazaret. Él es el cuadro depresivo perfecto. O sea, si alguien tenía todo el derecho de deprimirse y deprimirse justamente, ese es Jesús. Y justo el título de esta charla, La tristeza que mata, es la que describe a Jesús entrando en un estado depresivo. Y cuando vemos a Jesús orando en Getsemaní, si estuvieras en Getsemaní con Jesús, tú podrías ver ya la sombra de la cruz proyectándose sobre él. Horas después, él sería apresado y ejecutado como un vil delincuente en una cruz. Y mientras él ora en Getsemaní, sobre todo Mateo registra estas palabras de Jesús y dice que estando ahí orando, se entristeció grandemente. Y las primeras palabras que salieron de sus labios fueron estas ahí y están registradas por Mateo. Mi alma está triste y triste hasta la muerte. No, hermanos, Jesús está describiendo en palabras magistrales lo que es el sentimiento de una persona deprimida. Mi alma está triste y triste hasta la muerte. De ahí el título de esta charla, La tristeza que mata. Y Jesús está experimentando esa tristeza, esa gran tristeza, que por supuesto alcanza su máximo esplendor en la cruz. No es fácil determinar cuáles fueron las primeras palabras que Jesús pronunció en la cruz, cuáles fueron las últimas, aunque siempre se nos dicen el sermón de las 7 palabras. Es difícil. Podemos decir que esta fue una de las primeras, estas fueron
intermedias y estas pudieron ser las últimas, pero poner palabra por palabra las 7 en orden es imposible. Pero lo que sí es claro es que una de las primeras palabras que Jesús pronuncia en la cruz es esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren, yo siento que ahí la depresión que está envolviendo a Jesús está alcanzando su máximo apogeo, porque la depresión alcanza su máximo nivel cuando uno siente que ni a Dios le importo, que hasta Dios me ha abandonado. No. La depresión está a punto de destruir a Jesús en la cruz. Su oración primera: mi alma está triste y triste hasta la muerte. Yo cuánto agradezco que Jesús no vivió bajo las teologías de la confesión positiva, ¿no?, que reinan en nuestras iglesias hoy, donde dicen: no confieses derrota, confiesa victoria. Le hubieran dicho a Jesús: no digas mi alma está triste ni triste hasta la muerte, estás confesando derrota. Gracias a Dios que no existía la teología de la confesión positiva en aquel tiempo, y que Dios deja que muchas veces expresemos, más allá que lo que digamos sea teológicamente correcto, teológicamente incorrecto. A Dios no le importa en un primer momento eso. A Dios le importa que tengamos la oportunidad de decir lo que sentimos y que volquemos nuestro corazón con honestidad. Esto es lo que siento. Así la Biblia diga lo contrario, pero esto es lo que siento. Y yo siento que Dios me ha abandonado. Yo siento a Jesús sintiéndose, diciéndole en la cruz: Señor, nadie te ha amado como yo te he amado. Nadie te ha obedecido como yo te he obedecido. Nadie te ha servido tan fielmente como yo. Y así me pagas, dejándome morir como un maldito colgado en esta cruz. Así pagas mi amor, así pagas mi obediencia, así pagas mi lealtad y mi fidelidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, la depresión está alcanzando los niveles más altos que cualquier depresión pueda alcanzar. Ni a Dios yo le importo. Hasta Dios me ha dado la espalda. Hasta Dios me ha abandonado. Pero algo pasa en la cruz, ¿no? Algo pasa, porque si esta fuera una de las primeras palabras, una de las últimas palabras va en una dirección totalmente contraria. Si se dan cuenta, una de las últimas palabras de Jesús en la cruz parece decir totalmente lo contrario que él dijo al principio. Cuando él dice: Padre. Ya no es este Dios mío, no es este Dios lejano. Jesús ya no, ni siquiera lo puede llamar Padre a Dios en la cruz. Ni siquiera, porque decía: mira, un padre jamás haría algo así por su hijo. Ni siquiera lo puede llamar Padre. Es Dios mío, un Dios lejano, un Dios ausente, un Dios indiferente, que me ha abandonado. Pero al final, este Dios se vuelve Padre otra vez y le dice: Padre, en tus manos. Y yo digo: ¿qué pasó? Ahora Dios se volvió tan cercano, tan real, tan presente, que hasta puede ver sus manos, ¿no? Y lo ve tan real, tan vivo en ese momento, que puede ver sus manos, y tan cercano que puede decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Por qué la depresión no lo venció a Jesús como venció a Caín? ¿Por qué Jesús salió victorioso de la depresión? Yo creo que una de las palabras del medio hizo que esto cambiara. Jesús iba al infierno mismo, literalmente, en la cruz. Pero algo pasó a la mitad de su agonía en la cruz. Y, yo siento que es esto lo único que puede salvar a un depresivo.
Jesús estaba enfrentando los dolores más inimaginables e indecibles, y no solo los físicos. Tal vez la iglesia también ha hecho mucho hincapié en los espirituales, cargar nuestros pecados, pero hoy estamos viendo el dolor emocional de la depresión destruyéndole el alma. Y cuando uno está deprimido, el gran problema del depresivo es que está ensimismado en sí mismo. Nadie sufre como él. Nadie tiene los problemas que él tiene. Nadie puede entender su dolor. El dolor lo paraliza. El dolor hace que sus ojos se vuelquen hacia sí mismo. Pero lo que salvó a Jesús, parece lógico, parece un poco como salvar al que nos salvó, pero bueno, lo que salvó a Jesús fue que en algún momento, mientras él estaba agonizando ahí en la cruz, sintiendo los dolores más indecibles e imaginables que el ser humano pudiera experimentar, de repente escucha una voz que viene de alguno de los dos lados de la cruz. Yo no lo hubiera oído. Yo no lo hubiera oído. La voz de mi dolor era más grande, más fuerte, más poderosa. Pero esta capacidad que tuvo Jesús de oír una voz, y esa voz dijo: acuérdate, acuérdate, acuérdate de mí. Yo no sé cómo Jesús lo hizo, pero estando agonizando en la cruz, sintiendo que Dios lo ha abandonado, Jesús tuvo la capacidad de hacer esto. Oyó la voz, casi como un murmullo. Yo no lo hubiera oído. Y Jesús hizo esto. Y eso lo salvó. ¿Qué fue lo que vio? Cuando dirigió su mirada a aquella persona que casi con un murmullo agonizante le dijo: acuérdate de mí. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué vio? Un hombre que estaba sufriendo tanto como él. Eso fue lo que él vio. Un hombre que estaba sufriendo tanto como él, clavado en esa misma cruz. Y yo digo: ay, mi amigo, si en medio de tu depresión que te tiene ensimismado en ti mismo, fueras capaz de escuchar la voz de los que están alrededor tuyo y te aman y sufren con tu dolor y que se sienten impotentes a tu lado, si fueras capaz de levantar la mirada y ver a aquellos que te aman sufriendo tanto como tú. Y qué increíble Jesús, desde su propio dolor, le ofreció esperanza y le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo. No estás solo. Y esto es tal vez lo impactante, y con esto quiero ir terminando, lo impactante de Jesús. Jesús fue anunciado por los profetas de Israel como el sanador herido.
aquel que tiene el poder de sanar, porque ha sido herido. Y desde su propia depresión, ¿no?, ofrece esperanza a todos los deprimidos de la tierra. Él es el que sana, porque ha sido herido. ¿Y sabes qué? Él nos envía al mundo a nosotros también, como sanadores heridos. Ese es el gran problema de por qué muchos de nosotros no podemos sanar, porque no queremos mostrar nuestras heridas. Pero son esas heridas que por A, B, C, D, E circunstancia Dios permitió que se abrieran en tu vida. No las ocultes, no las maquilles. Esas heridas tienen el poder de sanar a otros. Y este Jesús es el sanador herido y nos envía al mundo como sanadores heridos. Son de nuestras propias tristezas. Nuestras tristezas tienen poder para sanar a otros que están tristes como nosotros. Así que esto fue lo increíble. Jesús es el cuadro depresivo perfecto. Pero la depresión no tuvo la última palabra sobre Jesús. Él es el Señor de toda depresión. Y Él nos muestra el camino por el cual podemos salir victoriosos también nosotros. No es un camino fácil, no fue fácil para Jesús llegar hasta esos extremos de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, llegar a esas crisis. Pero no importa cuán profunda sea la crisis, no importa que sientas que ni a Dios le importas, desde ahí Jesús te puede sacar. Él salió del mismo infierno. Y lo hizo real y metafórico. Él salió del mismo infierno y puede sacar a cualquiera que crea que está ahí.